no comprometen a Televisión Universitaria, su personal o patrocinadores. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a este nuevo espacio semanal que se emite a través de Televisión Universitaria Medicina TV. Como todos los jueves, a las 9 de la mañana estamos presentes para darles diferentes criterios, apuntes profesionales en el campo de la medicina. Un saludo cordial al interior y exterior del país a través de la onda satelital de este medio de comunicación dependiente de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. En esta oportunidad tenemos la grata presencia del distinguido profesional doctor Luis Antonio Goitia Alfaro. Él es médico traumatólogo, docente universitario, es médico traumatólogo del Seguro Social Universitario, también profesional del Hospital Cristo de las Américas, tiene una subespecialidad en artroscopía y cirugía de la rodilla. Doctor, buenos días, bienvenido a este programa de Medicina TV. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y aquí poder compartir con la población esta patología que es más frecuente, que es muy frecuente, ¿no? Muy bien, entremos en tema, doctor. ¿Qué es la artrosis? Por favor, ¿en qué marco se dan? ¿Cuál es este problema? ¿Los síntomas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué tipo de tratamientos puede salvar de esta dolencia? Bueno, si podemos acompañar con las imágenes. En esta oportunidad vamos a hablar de artrosis. La artrosis es una patología muy frecuente en nuestro medio. Ataca principalmente a personas de la tercera edad. En pocas palabras y para que entienda el público en general, es el desgaste del cartílago articular. Todas las articulaciones que tenemos, no solamente la rodilla, están recubiertas de un cartílago para su deslizamiento. Este deslizamiento, este cartílago que permite ese deslizamiento se gasta con el tiempo, si valen los términos, y desarrolla esta enfermedad degenerativa que se denomina artrosis. O sea, hay que diferenciar esto de muchas otras patologías, como es, por ejemplo, la osteoporosis, que mucha gente confunde con esto, que es la disminución de calcio en el hueso mismo, ¿ya? Y otras como la enfermedad, la artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune, que tiene otro origen, otra etiología. En cambio, la artrosis es meramente degenerativa por desgaste y ataca solamente al cartílago articular, como podemos ver allá en la imagen. Seguimos. Sí. Bueno, ahora, ¿dónde son las posibles zonas donde se pueden desarrollar la artrosis? En realidad, toda articulación que tiene cartílago puede producir artrosis, puede desarrollar artrosis. Pero las más comunes son la cadera, la rodilla, la columna, por ser las articulaciones que soportan todo el peso del cuerpo. De todas formas, igual se puede presentar, como vemos en la imagen, en la mano, en los pies, en las articulaciones de los huesitos de cada dedo, tanto de la mano como de los pies, en el tobillo, el hombro, etcétera, en la columna cervical. En realidad, en cualquier parte del cuerpo uno puede desarrollar artrosis por diferentes causas. Como vemos acá, en esta imagen, cuáles son las características propias de cada articulación. Como vemos aquí en la rodilla, comparamos una rodilla sana con la rodilla enferma, entonces esta se va deformando a medida que la artrosis avanza y las extremidades inferiores se van deformando ya sea hacia adentro o hacia afuera en los pacientes. Esto por el daño del cartílago articular. Y no solo está la deformidad en la extremidad en este caso, sino lo más importante, el dolor. El paciente consulta por el dolor, por la dificultad al caminar,
por no poderse parar después de estar mucho tiempo sentado, le cuesta levantarse en la mañana temprano después de dormir, no puede subir gradas, etcétera. O sea, es una incapacidad bastante grande a medida que la artrosis va avanzando. Si vemos la siguiente imagen, esta es otra imagen de una artrosis ya de la articulación de la cadera. Podemos ver cómo a un lado es la radiografía de una cadera sana, pero cómo está comprometida la cadera derecha del paciente. Y la sintomatología en este caso es más en la región de la ingle. De igual manera el paciente no puede levantarse, le cuesta mucho empezar a caminar, le cuesta mucho subir y bajar gradas, cruzar las piernas, etc. Es un dolor más en la región de la ingle, como señala en la foto. Si podemos pasar a la siguiente y vemos cuál es la sintomatología clásica de una artrosis en la columna lumbar, en la parte lumbar de la columna. Es un dolor más en la espalda baja. La gente confunde a veces y indica este dolor como que le duele las caderas, pero en realidad cuando el dolor es ahí en la espalda baja, como se ve en la foto, es un dolor que corresponde a la columna lumbar, que puede ser por muchas causas y entre ellas la artrosis, como vemos la radiografía de la izquierda. Si vemos la siguiente, si vemos la siguiente foto. La siguiente, por favor. Bueno, se van a ir pasando imágenes. Aquí podemos ver, por ejemplo, la deformidad que existe en las manos, cómo se deforman las falanges, la articulación, en realidad la articulación interfalángica de ambas manos, debido a esta artrosis. Obviamente aquí las manos no soportan ningún peso, pero es difícil para el paciente poder sostener las cosas, poder mover, hacer tareas tan simples como en las personas mayores que están acostumbradas todavía a tejer, etc. Bueno, ahora empecemos un poquito antes, no nos saltaremos tan rápido. En realidad esos son la sintomatología básica dependiendo de cada articulación. Como dije, básicamente es el dolor, la falta de movilidad, la rigidez articular que existe, que es lo que al paciente le obliga a asistir a la consulta médica. Doctor, ¿cómo se diagnostica este mal? ¿Cuáles son las articulaciones a las que afecta en mayor medida la artrosis? ¿Y cuáles son los tipos más comunes de artrosis? ¿Cómo se diagnostica esto? ¿Y se puede tratar la artrosis con qué tipo de equipos? ¿Y existen en Sucre estos? Ya. Bueno, en cuanto al diagnóstico, primero obviamente es lo que refiere el paciente. Hay que hacer un interrogatorio exhaustivo. Si es un dolor de tipo insidioso, me refiero que lleva muchos meses o años de evolución, no es un dolor agudo de la noche a la mañana, puede deberse a artrosis. Si ya revisamos una determinada articulación que le duele al paciente, que está rígida, que tiene una deformidad ya apreciable, entonces se puede sospechar de que puede ser debida a la artrosis. Y el diagnóstico o el método de diagnóstico principal es la radiografía. O sea, es algo tan simple, es un estudio tan simple, no muy caro para el paciente, el cual nos da las señales de que ya hay un desgaste articular, como vimos anteriormente en las fotografías. Se veía la diferencia entre una articulación sana y una articulación enferma en el mismo paciente. Entonces el método principal es la radiografía. Obviamente si hay alguna otra cosa concomitante o hay que pensar ya en un tratamiento quirúrgico, se podrán pedir otro tipo de estudios, pero básicamente en la primera consulta y a veces es el único estudio que se necesita es una radiografía. Doctor, ya comenzamos con las consultas del público. Dice este televidente: tengo una artrosis en el dedo gordo del pie y un médico me aplicó Snivix, pero ahora me duele aún más porque tiene un poco más de movimiento, pero el dolor aún es más insoportable. Otro médico me dijo que ese medicamento no es para articulaciones pequeñas. ¿Me podría infiltrar otro medicamento? Perfecto, me gustaría, a propósito de contestar esta pregunta, ir pasando a la parte del tratamiento y vamos a llegar justamente a la parte de infiltraciones, pero empezaremos por lo más básico. Si podemos pasar nuevamente a las imágenes. En realidad, lo primero que se debe hacer para evitar la artrosis es la prevención. Lo mejor y más fácil de hacer para las personas es la prevención. Como vemos aquí, no solamente en la gente adulta, sino también en la gente joven, el ejercicio es bueno, pero no el ejercicio excesivo.
el deporte de contacto, el deporte profesional de contacto es más bien dañino para las articulaciones. Los futbolistas, los basquetbolistas, etcétera, a la larga de su carrera obviamente van a dañar las articulaciones. Pero aquellos ejercicios aeróbicos que no impliquen un impacto en las articulaciones, esos son muy buenos. No solamente para las articulaciones, sino para la salud en general, como vemos acá. La alimentación tiene mucho que ver. Exagerar con carnes, carnes rojas, etcétera, ricas en ácido úrico, aumentan o coadyuvan o se presentan de manera simultánea en un proceso artrósico. Y obviamente la ingesta de comidas en forma desproporcionada va a hacer que aumentemos de peso. Ese aumento de peso es una carga natural sobre las articulaciones como la rodilla, cadera y columna, como hemos dicho. Entonces, mantenerse en el peso ideal para la estatura de cada paciente es lo mejor para no presentar artrosis, y si uno la presenta, para que ésta no se desarrolle muy rápido. Porque lamentablemente la artrosis es una enfermedad degenerativa progresiva. No hay un tratamiento que pueda frenar definitivamente la enfermedad. No hay un tratamiento que regenere el cartílago, vamos a hablar posteriormente de eso. Son realmente mitos y solamente, si va al término, es falso eso de que los medicamentos que vamos a mencionar o infiltraciones pueden regenerar el cartílago, porque no es así. El único tratamiento que puede curar, entre comillas, la artrosis es el reemplazo articular, que es el último paso, que a eso vamos a llegar. Si podemos pasar a la siguiente imagen. Otra vez mostramos acá cosas tan comunes que hacemos, tareas en la casa, como el hecho de estar en la computadora, como el hecho de hacer las tareas domésticas, levantar cosas del piso, eso, que tienen que hacerse de una manera correcta para evitar la sobrecarga en la columna lumbar, en la columna cervical y en las caderas, y así poder evitar una progresión de esta enfermedad. Pasamos al siguiente, por favor. Entonces empezamos con el tratamiento. Hay un algoritmo, hay una pirámide para empezar el tratamiento desde lo más básico. Lo más básico es la fisioterapia, la reeducación postural, la higiene postural, que se llama, o sea, indicar al paciente qué cosas está haciendo mal para poderlas corregir, y la fisioterapia. La fisioterapia es muy útil en las etapas tempranas de la artrosis. Y bueno, no solamente el paciente, si podemos parar ahí las imágenes un momento, lo primero que recurre el paciente son antiinflamatorios, lo que comúnmente llaman calmantes. Ya estos antiinflamatorios sí se utilizan en una primera etapa, y se utiliza desde el más básico, que el paracetamol es muy bueno para la artrosis, pero a veces el paciente sale inconforme del consultorio y dice, solo me ha dado paracetamol, pero en realidad es muy buen antiinflamatorio para las etapas de comienzo de la artrosis, y es uno de los antiinflamatorios que menos efectos adversos en el estómago presenta, ¿ya? Pero obviamente están todas las otras familias de antiinflamatorios, que no vale la pena citarlos, pero con el debido cuidado, supervisado por el médico, para que no afecten a otros órganos, como si podemos pasar a la siguiente imagen. Vamos a ver ahí que tiene efectos colaterales tanto en el estómago, tiene efectos colaterales en el corazón y en el hígado y en los riñones principalmente. Vamos a las imágenes, por favor. Si podemos pasar a la siguiente, ahí vemos que no están exentas de complicaciones, así que un paciente no puede tomar deliberadamente un antiinflamatorio, y más aún en forma prolongada. Entonces estos tienen que ser en lo posible por un tiempo corto, probablemente acompañados de un protector gástrico y monitorizados por el médico que lo está atendiendo. Entonces, si hemos pasado esta primera etapa del tratamiento, que es la fisioterapia, la reeducación física, la medicación antiinflamatoria, y esta artrosis progresa, porque es progresiva y mucho tiene que ver también el factor hereditario, entonces pasamos al segundo escalón del tratamiento, que son estos medicamentos que vemos aquí en la pantalla, que son muy comunes, que son de venta libre, que incluso son recetados, entre comillas, o indicados por un familiar, un vecino, un amigo, etcétera, que es la glucosamina. Otro medicamento es el pliascledine o el colágeno, que está muy de moda y es muy común en nuestro medio. En realidad, estos no son medicamentos, sino están catalogados como suplementos
dietéticos o suplementos medicamentosos. O sea, lo que hacen es ayudar al medicamento principal, que es el antiinflamatorio, para poder modificar en algo la enfermedad. Modificar me refiero a hacerla un poquito más lenta la progresión, pero de ninguna manera regeneran el cartílago. Es mentira, es falso que la glucosamina regenere el cartílago. Mucho más falso aún que el colágeno, que está de moda, regenere el cartílago. ¿Sí calman el dolor? Sí, está comprobado que calman el dolor. El colágeno, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Como es un colágeno exógeno, o sea, exógeno me refiero a que uno lo toma, no lo sintetiza adentro, ayuda al colágeno interno a aumentar su síntesis. Entonces, obviamente, ese colágeno del organismo, al tener esta ayuda, se sintetiza más y más rápido y produce efectos beneficiosos para las articulaciones. Otra cosa que es erróneo y la gente piensa que uno puede prevenir la artrosis tomando esto desde la edad joven. Eso tampoco. ¿Por qué? Porque el colágeno, por ejemplo, las personas jóvenes, me refiero a 30, 35 años para abajo, que no tengan ninguna enfermedad metabólica o endocrinológica, entonces sintetizan la cantidad suficiente de colágeno que uno necesita, tanto para las articulaciones, para la piel, tendones, ligamentos, etcétera, porque no solamente se encuentra en articulaciones, sino en todos estos órganos que cité principalmente. Entonces no es necesario. Sí hay que tomar este suplemento, por eso se llama un suplemento medicamentoso dietético, en las edades ya un poquito avanzadas, donde la síntesis del colágeno sí se ha visto que está disminuida en el organismo. Entonces ahí sí tiene un beneficio. Lo mismo la glucosamina. La glucosamina y el chondroitin ayudan a las células del cartílago a no, si vale el término, desgastarse tan rápido. Pero si uno tiene una articulación sana, si no tiene ninguna enfermedad de base, etcétera, entonces no es necesario tomar en edades tempranas. No sirven como prevención. Pasando a un tercer escalón, llegamos a las infiltraciones, y es justamente para poder responder a la pregunta de uno de nuestros oyentes. Las infiltraciones pueden ser varias, empezando desde lo más básico, que es el corticoide. Se puede infiltrar ácido hialurónico, que me parece que es la droga que mencionó el invitado, con un nombre comercial específico que dijo, y algo que está muy de moda, que es el plasma rico en plaquetas. Incluso otra cosa también que se está haciendo ya en el interior del país y hay mucho más en el exterior, es las células madre. Entonces empecemos explicando cada una de ellas. El corticoide es un antiinflamatorio local. Entonces, si se infiltra corticoide, lo que va a producir es un efecto antiinflamatorio local en la articulación, pero este es temporal. Sí, podemos parar ahí con las imágenes un ratito para explicar cada una de estas cosas. Entonces, no conviene y no es un tratamiento definitivo la infiltración con corticoide. Es más, si uno se infiltra si un paciente le infiltran corticoide en forma seguida, me estoy refiriendo a unas 3, 4 o más veces por año, este corticoide se deposita en forma de pequeños cristales en la articulación y lo que hace es más bien dañar más aún esta articulación. Hay ciertos casos en los cuales se puede infiltrar por única vez, en casos de un proceso agudo, o sea, esto es crónico, pero se puede reagudizar en algunas etapas y probablemente ahí pueda ser una opción de tratamiento, pero de ninguna forma es algo que se deba hacer en forma consuetudinaria, porque es más bien dañino para la articulación, no solamente la rodilla, sino en cualquiera de las articulaciones. Luego tenemos el ácido hialurónico. El ácido hialurónico, que es un componente natural de las articulaciones, del cartílago articular, como este está disminuido en los procesos artrósicos, entonces lo que hace el ácido hialurónico es interactuar con esas moléculas que todavía quedan en la articulación, evitan su mayor desgaste y así retrasan un poco la enfermedad. Entonces este medicamento sí es beneficioso en el hecho de que evita una progresión rápida de la enfermedad a nivel articular. Luego está muy de moda el plasma rico en plaquetas, que incluso está mal conocido como células madre, porque no son células madre. El plasma rico en plaquetas, como vemos aquí ahora en la imagen, es simplemente la extracción de sangre del paciente, ya que esto se hace en consultorio, se extrae más o menos unos 50 mililitros de sangre,
se procesa, se centrifuga y como vemos en la imagen del medio, se separan gracias a esta centrifugación los compuestos de la sangre y es ese colorcito amarillo que vemos arriba, que es el plasma. Este plasma rico en plaquetas se extrae de este tubito de centrifugación y se introduce previa activación en la articulación. Las plaquetas tienen un poder regenerativo. Es lo primero que llegan a las heridas. Cuando tenemos cualquier herida común, son las plaquetas que llegan ahí junto con otros elementos más de la sangre para promover la regeneración y cicatrización de una herida. Entonces, es a raíz de estas propiedades que se han hecho diversas investigaciones que cada vez están mucho más sustentadas a nivel científico internacionalmente, que sí aprueban, que sí aseguran cada vez más la utilización de este tipo de terapias en la rodilla. Pero aún así, se ha visto que de ninguna forma regeneran el cartílago. O sea, no regeneran el cartílago, eso es falso. Sí retrasan la enfermedad, al igual que el ácido hialurónico, también retrasan la enfermedad y hace que esta no progrese tan rápido en los años. Y por último, para mencionar solamente que no se hace acá y que todavía está en etapa de investigación, no hay artículos científicos que realmente sustenten su utilización, son las verdaderas células madre que se sacan del hueso, de la cresta ilíaca principalmente, y después de un proceso después de ser procesadas, se pueden infiltrar dentro de una determinada articulación. Pero eso todavía no está científicamente comprobado. Pasando a esto, esta etapa que sería de tratamiento médico, me refiero a no quirúrgico, y no logramos un efecto en la artrosis, o esta artrosis ya está moderada, entonces podemos recurrir a un tratamiento quirúrgico. Si pasamos, este tratamiento quirúrgico consiste en, si se puede reproducir el video, en la artroscopía antes de hablar de artroplastía de rodilla, hablaremos de la artroscopía de rodilla, que es este video, si se puede reproducir, ojalá se pudiera. ¿Lo podemos reproducir? Control central, por favor. La artroscopía creo que lamentablemente no se puede, pero la artroscopía de rodilla, básicamente, es un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo que se hace a través de dos pequeños orificios en la rodilla, y esto se hace en artrosis leves a moderadas, no se puede hacer en artrosis avanzadas. Las artrosis leves a moderadas se puede limpiar la articulación por dentro, las irregularidades que presenta ese cartílago, regularizar el menisco, que es una especie de cartílago, también está dentro de la articulación, y alivia por cierto tiempo al paciente en cuanto a sus síntomas. Otro tratamiento quirúrgico que, ya es lo último en la escala de tratamiento, es el reemplazo total de una determinada articulación, ya sea de la rodilla, que es lo que estamos hablando en esta oportunidad, o de la cadera, que también es muy común. El reemplazo de rodilla consiste, ahí vemos, si se pudo, volvemos entonces a lo anterior. Este es La artroscopia de rodilla se utiliza esquemático para el diagnóstico y tratamiento de diferentes cómo se ve la rodilla por dentro. Esta es una rodilla sana, obviamente, y solamente lo uso como ejemplo para mostrarles que por dos pequeños orificios se pueden solucionar problemas dentro de la rodilla, entre esos las artrosis leves a moderadas. Ahí vemos una ruptura meniscal, que esta puede ser por traumatismo en futbolistas, que es muy común, o en deportistas, y que también puede ser degenerativo. Entonces, cuando es degenerativo por desgaste, se puede solucionar mediante la artroscopía. Asimismo, no solamente el menisco, sino una limpieza de la articulación y una regularización del cartílago. Si podemos pasar al siguiente video que dice artroplastía total de rodilla. Esta artroplastía total de rodilla es el último paso, el cual no queremos que el paciente llegue, por eso es lo mejor prevenir y empezar por el tratamiento más simple. Si nada de esto ha podido funcionar y la artrosis progresa, entonces no nos queda otra que reemplazar la articulación. ¿En qué consiste el reemplazo de la articulación? Como vemos aquí en el video, esta articulación está compuesta por tres elementos básicos: el fémur, en su parte proximal la tibia y la rótula. Entonces estas superficies articulares se gastan, se degeneran y, como vemos acá en el video, presentan grietas. Es como si
comparáramos con una calle que está mal enlosetada, que le faltan losetas en cada lado. Entonces es más o menos así, tanto en el fémur como en la tibia e incluso en la rótula. Entonces, lo que se hace en este caso, cuando las superficies articulares están gastadas, se hace mediante el instrumental específico con el que contamos, se resecan la superficie distal del fémur, la superficie proximal de la tibia y en muchos casos la superficie de la rótula, como vamos a seguir viendo en este mismo video. Aquí vamos a ver cómo se realizan los cortes óseos. Y eso va a permitir que se implanten tanto un componente metálico en la parte del fémur, o lo pasó a la cadera. Bueno, si después podemos ver el resultado final de la artroplastía de rodilla, vamos a volver al video anterior, pero bueno, ahora vemos en la cadera lo mismo, ¿sí? Se reemplaza la parte proximal del fémur y el acetábulo, que también están gastados, y se los intercambio por un componente metálico y un plástico especial que se llama polietileno. Eso sería en realidad todo el pantallazo del tratamiento que se puede hacer en esta patología. Muy bien, hay otras consultas, muchas más. Dice, doctor, buen día, una consulta. Mi mamá tiene 73 años y sufre de artrosis reumatoidea. Ya le dijeron que podían operar, pero ella no quiere, pero tampoco calmantes le pueden poner porque tiene presión alta. Y el ardor de las plantas de los pies, ¿con qué se puede sosiegar? Y me puede recomendar para poder aliviar a mi madre. Gracias. Bueno, la artritis reumatoidea, como había hablado en un principio, es un diagnóstico diferencial de la artrosis. Esta artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune que ataca a la membrana sinovial de las articulaciones. Y también, como efecto secundario, produce una degeneración de esta articulación. Entonces es algo muy similar a la artrosis al final, porque la articulación se deforma, ya, tal cual la artrosis. Y si el médico le ha indicado un reemplazo articular es porque esta enfermedad ya está muy avanzada. Entonces, obviamente, cuando está muy avanzada, no va a tener mucho efecto los antiinflamatorios, como dije al principio. No conviene, y menos en una artritis reumatoidea avanzada, infiltrar la rodilla con ninguna de las cosas que he mencionado, porque no van a tener ningún efecto. Y aparte de eso, algo que me olvidé y que es muy importante que la gente sepa, es que las infiltraciones no es algo inocuo. Entonces, ¿qué significa esto? En la artritis reumatoidea, por ejemplo, es una persona que tiene las deficiencias, las defensas muy deficientes. Entonces, se puede infectar incluso con una infiltración. Hay que tener mucho cuidado. Y si una artrosis avanzada ya está a punto de ser operada, se han visto y hay artículos que hablan de que infiltraciones 6 meses antes de una intervención quirúrgica aumentan el riesgo de infección. Entonces, no es cuestión de infiltrar por infiltrar, tiene sus indicaciones. Y como dije a un principio, en artrosis leves a moderadas. En artrosis severas no está recomendado ya la infiltración. En cuanto al ardor de las plantas de los pies que me decía, eso tiene otra causa, no se relaciona con la artrosis ni con la artritis reumatoidea. Puede ser hasta un problema vascular, puede ser un problema neurológico. En realidad hay que revisar al paciente para ver la causa y poderle dar el tratamiento, pero no es algo relacionado con la artrosis o con la artritis reumatoidea. Doctor, tengo 49 años, me duele la espalda desde hace años, en principio por artrosis, empeorando progresivamente. No puedo estar mucho tiempo de pie, andando apenas aguanto 200 metros, obligado a estar la mayor parte del tiempo del día tumbado. Esporádicamente me dan pinchazos muy fuertes en cualquier zona espalda. ¿Soluciones, doctor? Bueno, una de las causas del dolor de espalda es la artrosis, pero hay otras causas más. Puede ser un problema de hernia discal, puede ser un problema de desviación de la columna, que es la escoliosis. Entonces hay que llegar al diagnóstico exacto mediante una radiografía primero, y si se necesita algún estudio complementario más, como es la tomografía o la resonancia. Ya teniendo estos y viendo el diagnóstico exacto, si es artrosis, en la columna la mayoría de las veces calma con fisioterapia y antiinflamatorios. Si ya es una hernia discal, etcétera, que está muy avanzada,
sería bueno que consulte con un cirujano de columna para que le dé la opción correcta, que puede ser desde medicación antineurítica, infiltraciones a nivel de la columna o tratamiento quirúrgico. Eso dependiendo del grado de la enfermedad que tenga. Pero el dolor en la columna no es solo por artrosis. Hay muchas otras causas más, que, como las que mencioné, que hay que discernir y ver cuál realmente es la que le está produciendo el dolor. Muy bien, doctor, se me retorció el pulgar derecho jugando con mi hijo este invierno. Al tiempo se me dio paso el dolor, hasta por una operación he tenido que usar muletas. Ahora es terrible el dolor, puede ser artrosis, solo me han mandado una muñequera, me duele bastante. ¿Qué puedo hacer, doctor? Si antes de lo que se torció, que dice el paciente, que es un esguince, o sea, una torcedura común de una articulación, esa articulación era sana, probablemente simplemente es una secuela de ese esguince que no se inmovilizó en un principio, y lo que hay que hacer es fisioterapia. Hay que ver cómo está esa articulación. Ahora, a veces ocurre que la torcedura, o sea, el esguince es tan fuerte que llega a lesionar la superficie articular de una articulación tan pequeña como es el dedo, y ahí empieza la artrosis. Otra causa de la artrosis también son traumatismos a nivel de las articulaciones que afectan al cartílago. Entonces lo que hay que hacer es pedir básicamente una radiografía de la articulación de la mano, se verá cómo están las superficies articulares y se hará el tratamiento correcto, que siempre se empieza por lo más simple, lo más básico, es fisioterapia y antiinflamatorio si fuera el caso. Doctor, tengo 27 años, los dedos de las manos cada vez se me están torciendo más y me duelen mucho. He ido al traumatólogo y me ha dicho que no tengo nada. Me han hecho radiografías, solo unos análisis, que me dio baja hemoglobina, el hematocrito y el volumen corpuscular medio y alto en eritrosedimentación. Ya. Si es una persona joven, es muy difícil que esté haciendo una artrosis degenerativa por desgaste. Eso en la mayoría de las veces se presenta en adultos mayores. Si dice que se están torciendo las articulaciones, o sea, que se están desviando, probablemente se pueda deber a alguna enfermedad autoinmune, que es la artritis reumatoidea. Digo probablemente, de ninguna forma estoy afirmando eso, pero se necesitan más estudios complementarios. La especialidad que es la indicada para este caso de dolores articulares sin causa traumática es la reumatología, porque tienen que descartar varios tipos de artritis que hay. No solamente es la artritis reumatoidea, hay artritis juveniles, artritis seronegativas, artritis infantiles, etcétera, que tiene que descartar un reumatólogo. Probablemente en la radiografía esté todo bien y no se vea aún un desgaste articular. En etapas tempranas ocurre eso. Y en cuanto al laboratorio que me pregunta, que estaba baja la hemoglobina, etcétera, no se relacionan con la enfermedad. Es un desorden hematológico, tiene que ver al hematólogo, que es el indicado en este caso, pero no es la causa ni tampoco una consecuencia del dolor en las manos. Doctor, buen día. Tengo artrosis severa de Lisfranc en ambos pies. Me tienen que operar el izquierdo. Tengo fijada todas las lumbares también. Estoy aterrada por la recuperación debido a la espalda. Con el pie fijado, ¿podré seguir andando 1 hora diaria? ¿Dentro de 10 años podré andar, doctor? Bueno, primero empezaremos por lo primero de la pregunta. La articulación de Lisfranc se encuentra en el pie. Lamentablemente para estos huesitos de esta articulación no hay prótesis como en la cadera o en la rodilla o en el hombro. Entonces lo que hay que hacer es fusionar estos huesitos. ¿Qué significa fusionar? Le han debido proponer eso, supongo, que es una artrodesis. Es sacar la parte articular de cada huesito pequeñito que tenemos en la parte del talón y del pie y fusionar esos huesitos, convertirlos en uno solo. Eso es artrodesis y eso calma el dolor. Entonces, incluso probablemente si tiene dolor en la espalda se debe a que está caminando mal por el dolor del pie y va a aliviarle mucho la sintomatología tanto en el pie como en la columna. Pero es imposible poderle decir si en 10 años va a poder caminar porque primero que no sé el grado de desgaste que tiene y como les dije, estas artrosis son en algunas personas progresivas rápidamente, en otras más lentas. O sea, predicción así no se puede hacer. Doctor, sufro de artrosis degenerativa en ambas rodillas.
Los ortopedistas recomiendan solo cirugía de reemplazo articular bilateral, pero aparte de no estar de acuerdo con las cirugías por varias patologías graves que sufro, ¿qué tratamiento alternativo me pueden recomendar? Ya, como había indicado en el tratamiento, si el médico que le está atendiendo le indicó el reemplazo articular es porque debe ser una artrosis severa. Y si usted no quiere operarse por muchos factores, se puede recurrir a la infiltración con ácido hialurónico o plasma, pero como había repetido, si es una artrosis severa, un efecto muy duradero no va a conseguir. No va a conseguir, y tampoco, o sea, no va a conseguir ni efecto duradero en el tiempo, ni tampoco en el alivio de los síntomas. O sea, no se va a poder conseguir un alivio total de los síntomas con la infiltración. Lamentablemente es así la artrosis, cuando está muy avanzada, estos otros tratamientos no tienen esa satisfacción que el paciente quiere y que el médico también espera. Si tiene otras enfermedades concomitantes, no sé, serán cardíacas, renales, no sé, pero con una buena evaluación por el médico internista, etcétera, y minimizando los riesgos con medicaciones preoperatorias, probablemente tenga un buen desenlace. Doctor, tengo 40 años y tengo artrosis en las articulaciones. ¿Hay algún tratamiento para paliar los daños y poder caminar sin dolor? He visitado varios especialistas y solo me mandan fármacos para el dolor y aguantar todo lo que pueda para retrasar la prótesis de rodilla. Bueno, si ya pasó el paciente la parte básica del tratamiento, que son los fármacos, y ya hizo fisioterapia y no mejoran los síntomas y es una artrosis leve a moderada, se pueden hacer infiltraciones con ácido hialurónico o el plasma rico en plaquetas. Justamente para hacer lo que el médico le dijo, retrasar lo más que se pueda el reemplazo articular. Porque hay algo más que me olvidé indicar. Estas prótesis no son para siempre. Estas prótesis tienen un tiempo de vida, alrededor de 15 años más o menos, dependiendo de la actividad, del peso del paciente, etcétera, muchos factores. Entonces, si se opera muy joven a un paciente, supongamos 40 años, a los 55 años va a necesitar un recambio de prótesis, que es una cirugía más complicada, más cara, más riesgosa. Entonces lo que pretendemos nosotros es, con todos esos tratamientos que indiqué desde un principio, desde la prevención incluso, es tratar de que el paciente llegue al reemplazo protésico lo más tarde posible, alrededor de los 70 años. Eso significa que con esa prótesis va a estar el resto de los años y no va a necesitar un recambio de prótesis. Pero bueno, a veces es tan avanzada la artrosis en un paciente joven que no hay otra que ponerle una prótesis. Bueno, son muchos factores, ¿no? Hola doctor, buen día. Tengo 46 años y hace 6 años en una resonancia me diagnosticaron artrosis en la zona lumbar. Me recomendaron hacer natación, pero tengo épocas que me duele bastante la zona lumbar e incluso me levanto encorvada del sillón. ¿Hay alguna solución paliativa para el dolor o mejor acudir a fisioterapia? Sí, exactamente. En la columna lo mejor es la fisioterapia, la natación, el disminuir de peso, el encontrar incluso el colchón ideal para uno, porque a veces son o muy blandos o muy duros, etcétera, y las actividades diarias que uno realiza. Evitar posiciones muy encorvadas, etcétera, porque cirugía en la columna por artrosis es muy rara. La mayoría de las veces mejora mucho con medidas como fisioterapia y antiinflamatorios. Pero de todas formas, si no mejorara con esto, o tal vez existe algo más que una artrosis en la columna, sí sería bueno que consulte con un cirujano de columna. Hay dos televidentes que hacen más o menos la misma pregunta. ¿Cómo vivir el día a día con artrosis? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas debemos evitar? Yo lo que estaba intentando era ayuda psicológica. ¿Cómo superar las fases de depresión de este problema, doctor? Sí, en realidad hay personas, tengo pacientes que por diversas razones no se pueden operar, o sea, no es que no quieren, sino no se pueden operar, y que tienen que vivir con ese dolor crónico, y es muy difícil para el paciente. Entonces la ayuda psicológica sí juega un papel importante. Y bueno, primero, si tiene un peso un poquito elevado para su estatura, bajar de peso, va a ver que va a sentir mucho alivio.
La natación es bueno, no solamente para la columna, para cualquier articulación es buena la natación. Hacer fisioterapia, etcétera. Y bueno, es recurrir al médico para ver alguna otra opción de las cuales he nombrado. Probablemente es una artrosis leve a moderada, se puede hacer infiltraciones. Si es una artrosis severa, conversar con el paciente que la única opción es la prótesis de rodilla y cadera, que a pesar de tener riesgos en la cirugía, a pesar de poder tener complicaciones como toda cirugía, realmente el alivio es bastante para el paciente y le cambia la vida, o sea, alivia mucho sus síntomas, mucho el humor, etcétera, porque ya puede realizar tareas básicas que antes no podía hacerlas. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la artrosis y la osteoporosis? Eso había hablado a un principio de la entrevista. La artrosis es el desgaste del cartílago articular y la osteoporosis es la falta de calcio en el hueso. O sea, son cosas totalmente diferentes. Y diferentes también en su presentación clínica. La artrosis duele, la osteoporosis no duele. La osteoporosis lo que hace al hueso es más frágil y se puede fracturar en una caída. Pero mientras no se fracture, la osteoporosis no duele. Entonces esa es la diferencia. ¿El movimiento empeora la artrosis, doctor? ¿Es mejor no hacer deporte y guardar reposo? Es buena pregunta. En realidad, por diversas, o sea, por otras enfermedades que el paciente puede tener, otros médicos le indican al paciente hacer ejercicio. Y puede ser por problemas cardíacos, obesidad, etcétera. El paciente tiene que hacer ejercicio y eso es cierto. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene artrosis y el otro médico le indica caminar? Entonces, ese impacto continuo de la rodilla o de la cadera, caminando, haciendo caminatas prolongadas, va a empeorar su artrosis. Entonces, lo que puede hacer son, como había dicho, ejercicios que no impliquen impacto en las articulaciones. Puede ser aeróbicos, puede ser bicicleta, puede ser natación, que en cuanto a la quema de calorías va a tener similar efecto como las caminatas y no va a empeorar su artrosis porque no va a haber impacto en las articulaciones. Doctor, tengo problemas de dolor de huesos y en la ciudad de Sucre es una ciudad más o menos húmeda. ¿Usted cree que un cambio a una ciudad más seca como las del altiplano pueda mejorar mi problema de salud? Es que en realidad ese dolor de huesos hay que ver a qué se debe. Si se debe a una artrosis, que sí en algunas personas se empeora con la humedad y las temperaturas frías, puede ser que mejore, pero hay que ver primero la causa. Puede ser que ese dolor de huesos se deba a algún tipo de artritis o puede ser una artrosis. Entonces, el cambio simple de una ciudad o de cambio de clima no va a ser lo único que va a beneficiar al paciente. Tenemos que saber de qué se trata, a qué se deben esos dolores. Además del desgaste, ¿qué otras causas contribuyen a la aparición de la artrosis, doctor? Los traumatismos a nivel de una articulación van a producir artrosis, la obesidad, un peso desproporcionado en el paciente, impactos continuos en las articulaciones, como se ve en los deportistas profesionales. Lamentablemente los futbolistas acaban con las rodillas muy lesionadas. Esas son principalmente las causas. Y entre otras, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, que dentro de sus efectos va a tener un efecto hacia la articulación que la va a gastar, la va a destruir y va a asimilar un proceso artrósico. ¿Cuáles son las formas del dolor que pueden provocar la artrosis, doctor? No entiendo la pregunta. O sea, ¿cómo se presenta? Sí, ¿cómo se presentan los dolores? El dolor de la artrosis es un dolor de aparición prolongada, no es de la noche a la mañana. Si un paciente ha tenido, por ejemplo, un traumatismo y le ha empezado a doler desde el día siguiente, no es por artrosis, es por el traumatismo. Entonces, la artrosis es de larga evolución. Poco a poco va a ir limitando más la articulación afectada, me refiero a limitando su movimiento, la va a hacer más rígida, el paciente le va a costar más levantarse, le va a costar más subir gradas, bajar gradas, hacer deportes, etc. Básicamente es eso, o sea, el dolor, la rigidez articular y la limitación funcional. Doctor, yo tengo actividad en los fines de semana en el campo con bicicleta, con natación, caminatas. ¿Y esto podría prevenir cualquier problema posterior de artrosis? ¿O tengo que tener alguna dieta especial? Como había mencionado, sí, la bicicleta es muy buena, la natación mucho mejor. Las caminatas, si es en el campo, probablemente son terrenos irregulares,
no es tan beneficioso como la bicicleta y la natación. Y obviamente mantenerse en el peso ideal, como habías dicho, o sea, las medidas preventivas. Y eso es beneficioso para no desarrollar artrosis y mantenerse siempre en el peso adecuado para su estatura. Doctor, ¿hay alguna fecha específica de edad cuando empieza el problema de la artrosis? Normalmente es ya cuando uno llega a la tercera edad. Eso es la mayor cantidad de los pacientes, pero se pueden presentar a cualquier edad. O sea, no hay una que a partir de esta edad sí o sí va a tener artrosis y antes de esto no. Si hay personas jóvenes que han tenido mucha actividad física muy demandante en cierta articulación que van a hacer artrosis más tempranamente. Alguna enfermedad metabólica que también predispone a esto, la van a realizar más tempranamente. Y si no presentan nada de esto, entonces normalmente es alrededor de los 60, 70 años. Doctor, ¿qué hospital público me recomienda para el tratamiento de estas dolencias que las estoy sintiendo hace aproximadamente unos 3 meses? Soy una persona de más de 60 años. Mire, en la Sociedad Local de Traumatología tenemos colegas que trabajan absolutamente en todos los hospitales públicos. Tenemos presencia de colegas en el Hospital Santa Bárbara, en el Hospital Ajastambo, tenemos colegas en el Hospital Universitario, en el Hospital Cristo de las Américas y en las diferentes cajas de seguro. Así que la asistencia de usted a cualquiera de los hospitales públicos seguramente va a ser bien atendida por uno de mis colegas o en el centro hospitalario donde yo me encuentro o en algún otro de los hospitales semiprivados que también contamos. ¿Estos hospitales públicos pueden atender a este tipo de pacientes, doctor? Claro sin que ningún sí. problema. Claro que sí. ¿Tienen todo el equipamiento necesario para...? Claro que sí. Y esa es la ventaja que ahora tenemos en Sucre, que contamos con prótesis que si usted va al exterior, le operarían con la misma prótesis. Son prótesis extranjeras, comercializadas en toda Latinoamérica, que son de muy buena calidad, así que no tenemos nada que envidiar al exterior en cuanto a las prótesis. En cuanto a los medicamentos para las infiltraciones, el ácido hialurónico que contamos es similar al que se cuenta en el exterior, etcétera. Así que pueden estar muy bien tratadas acá, sin necesidad incluso de irse al interior del país. Muy bien. Una de las últimas consultas, muy bueno el programa, doctor, en especial el tema que están tocando. ¿Con qué tratamientos de última generación contamos en Bolivia? Muchas gracias, doctor. El tratamiento de última generación, o sea, son las infiltraciones para la rodilla. El ácido hialurónico ha sido procesado cada vez más. Existen incluso presentaciones que aún no contamos en nuestro país, pero por la vecindad sí se puede obtener el producto, que es el ácido hialurónico de una sola infiltración en la rodilla. En el mercado contamos con el ácido hialurónico de 5 infiltraciones, una por semana, que a veces es muy incómodo para el paciente y el paciente prefiere una sola. El plasma rico en plaquetas, como había mencionado, es una terapia que cada vez se está fundamentando más científicamente, porque eso es lo que importa, el paciente tiene que saber también eso. No es cuestión de modas, eso tiene que poder el paciente. Es fácil ahora entrar a internet y averiguar lo que a uno le quieren indicar como tratamiento. Entonces ya cada vez hay más publicaciones científicas que avalan la infiltración con plasma rico en plaquetas, que repito, no es células madre. Las células madre todavía están en investigación, no se hacen aquí en Sucre y creo que sí se hacen en forma empírica en La Paz, pero personalmente todavía no los recomiendo porque no hay trabajos científicos que avalen su uso. Esas en realidad son las terapias que las harían aquí, que las harían si se va a Chile, si se va a Argentina. Previa a una prótesis de cadera, le harían el tratamiento que yo le estoy mencionando. Muy bien. Doctor, ha sido usted muy amable. El tiempo asignado a este programa ha concluido. Agradecemos su presencia, pese a que ha tenido un problema de la garganta por los cambios de clima. Le agradecemos muchísimo su presencia. Ha despejado muchas dudas. Todavía internamente, a los que están mandando sus mensajes, internamente vamos a responder con la presencia del distinguido profesional. Muchas gracias, doctor Luis Antonio Goitia, por haber acudido a esta invitación. No, el agradecimiento a usted, a la producción del canal y bueno, siempre predispuesto a poder compartir y orientar un poco a la población en cuanto a diversas enfermedades que se presenten en la especialidad.
Muy bien, muchísimas gracias, amables televidentes. Vamos a poner punto final, no sin antes recordar que los cursos preuniversitarios están en plena vigencia en la Facultad de Medicina. Curso regular 1, que ha empezado hace poco de una semana, con 800 bolivianos más fotocopia de carnet. Pueden inscribirse en la oficina de administración de la Facultad de Medicina. El próximo curso comienza el 26 de noviembre al 23 de enero y un curso intensivo del 2 de enero al 23 de enero del próximo año 2019. Ese curso tiene un costo de 500 bolivianos. Para los que quieren hacer el depósito, la cuenta bancaria es el 1-11-76-325 con el nombre del alumno en el Banco Unión en el distrito de donde se inscriban. Muchas gracias por la atención dispensada y tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso.